Ser podcast. Este viernes vuelve Sastre a la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy. Y a él le gustan las versiones originales. Oye, hoy Sastre hace la biblioteca, ¿no? Sí. Os cuento una cosa, pero que no salga de aquí. ¡Cuenta! Que ya sabes que yo soy una tumba. Una tumba, dices. Será porque estamos en una biblioteca, pero vamos, yo te veo más como un libro abierto. No me toques las narices, Iñaki. Venga, va, chicos, dejad que cuente Pepe. ¿Puedo? Sí, venga. dale. Bueno, pues hace un par de semanas fui a darle a Sastre el libro de Paul Guas, Reliquia, que es el invitado de hoy. Y va y me dice: ¿este libro no está escrito originalmente en catalán? Y yo, sí, ¿por? Y él: pues pídemelo en catalán. Ya que lo hablo, prefiero leerlo en su idioma original. Perdona, como yo no me entero de nada, pero Sastre no es valenciano. A ver, Pascual, el catalán y el valenciano no son el mismo. ¡Calla! No sigas por ahí, línea roja. Ah, pues yo creía que sí que era el mismo. ¡Calla! Yo he vivido 10 años en Cataluña y sé de lo que hablo. Sastre habla catalán porque vivió en Cataluña, no porque sea valenciano. Cuidado con lo que decimos, ¿eh? Da igual, ese es otro debate, pero ¿os parece normal que me haga pedir un segundo libro? Me dijo: es que con la traducción al castellano se pierde mucho. Ah, pues entonces que no acepte que su novela se edite en italiano. Li frasi rubate. Bueno, es que Sastre no es italiano porque no quiere. También habla italiano. No, Pascual, que su novela Las frases robadas se ha traducido al italiano. Pues yo creía que parlaba el italiano. Calla, lo que hace falta es que nos ofrezcan a Roberto Saviano, le toca hacer la entrevista a Sastre y me pida la versión italiana. De todas formas hay que respetar que quiera leer en catalán a Paul Guas. Como si nos piden ruso a Dostoyevsky. También habla ruso. Sí, Pascual, y finés. Es una ironía. A ver, yo, como bilingüe vuestra que soy, os debo una explicación y esa explicación os la voy a dar. Si se puede, siempre en versión original. ¡Ojo! Y lo dice la traductora del programa. Y luego que si la inteligencia artificial quita trabajo. La verdad es que todo esto es más sencillo. A Sastre hay que cuidarlo. ¿Está enfermo? No, joder. Y os lo digo solo una vez. Sastre es el mirlo blanco. También conoce el lenguaje de los pájaros. ¡Calla! Y escuchad. Si a la señora un día le da por jubilarse y queremos seguir haciendo la biblioteca, como si Sastre nos pide los 10 mandamientos en hebreo, joder. Pero ojo, le cae muy bien Don Asensio, ¿eh? Don Asensio no soporta sus chistes. Maldonado y él le llaman, atención a esto, el arévalo de los libros. Ahí lo dejo. En la cadena Ser, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. L'amore mi fa molto, molto ridere. Es que no sé ni por dónde empezar. Antonio Martínez Asensio, buenos días, buen día. Buen día. Oye, por me ha cierto, dolido un poco, eso tengo que decirlo, ¿eh? pero es mentira. Me ha dolido un Es poco. mentira todo. Y luego ya hablaremos, Pepe Rubio, del tonito que utilizas cuando me imitas, ¿eh? Esto ahora luego, después de la publicidad, antes de empezar. La misma lengua hablamos en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Oye, pero tú me entiendes, ¿no, Antonio? Que si puedo leer el libro en el idioma en el que el autor lo ha escrito, pues prefiero leerlo en catalán, Yo lo porque lo he entiendo escrito en catalán. perfectamente. Yo si pudiera pedir un superpoder, sería el don de lenguas. Buah. Y leer todo en versión original. Sería una maravilla. Maravilloso. Ay, hoy hablamos de Reliquia de Paul Guas. Hola, Paul Guas, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Verdad que tú me entiendes que si puedo leerte en catalán, ya que lo has escrito en catalán, es mejor? ¿Tú qué prefieres? ¿Leer las versiones originales o las traducciones? Hombre, siempre es mejor leer el original, ¿no? O sea, siempre que se puede, mejor, sí, claro. En tu caso, Reliquia, editado por Anagrama, la ha traducido Unai Velasco. ¿Has revisado la traducción al castellano tú? Sí, me gusta, con los idiomas que conozco, me gusta bastante estar ahí encima, ¿no? Como para garantizar porque en la traducción se pueden perder muchas cosas, la verdad. Pero bueno, Unai Velasco, que es Premio Nacional de Poesía, él es poeta, editor, hizo un trabajo magnífico, casi no hubo que hacer nada, así que... Pero sí, estuve ahí encima leyéndola un montón, sí. A pesar de este inicio, has venido a un sitio serio, ¿eh? Luego vamos a ir hablando de Reliquia Vale. con Paul Guas, pero saben que antes de entrar en eso, en el libro que nos ocupa hoy, lo primero de cada viernes de Antonio Martínez Asensio es contarnos un libro en 3 minutos. Antonio, ¿hoy cuál? Pues mira, hoy quiero contaros un libro en el que he pensado mucho mientras leía Reliquia, nuestro libro de la semana. En realidad es una novela corta que creó a uno de los personajes más universales de la literatura, Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. Luego le preguntaremos a Paul si cree que tiene algo que ver. Bueno, Bartleby, el escribiente, arranca en un bufete y quien cuenta la historia es el dueño. La oficina está situada en Wall Street, encajonada entre 2 edificios. En ella trabajan 2 copistas y un botones. Las cosas empiezan a ir bien en el bufete y el dueño publica un anuncio para buscar otro escribiente
escribiente. Y una mañana aparece un joven ante la puerta de la oficina que permanece allí inmóvil, con una figura pálidamente pulcra, lastimosamente respetable, incorregiblemente desolada. Es Bartleby. Después de algunas palabras sobre sus aptitudes, lo contratan. La oficina está dividida en dos partes. A un lado están los escribientes y en la otra el abogado. Bartleby ocupa un rincón en el lado del abogado, con su escritorio pegado a una pequeña ventana lateral sin vistas, y está tras un biombo verde alto y plegable que lo mantiene aislado, aunque puede oír a su jefe. Al principio Bartleby lleva a cabo una gran cantidad de escritos, pero al tercer día de estar allí el abogado llama a Bartleby con mucha prisa por un asunto que hay que terminar, y Bartleby, con una voz particularmente suave pero firme, le contesta: preferiría no hacerlo. El abogado cree que ha oído mal, lo repite más claramente, pero Bartleby contesta lo mismo: preferiría no hacerlo. Frase que ha pasado a la historia de la literatura y de la vida. Efectivamente, pero es que Bartleby vuelve a contestar lo mismo 2 días después, y el jefe, en vez de montar en cólera, se queda helado, no sabe qué hacer, le pide explicaciones, pero Bartleby le contesta simplemente que preferiría no hacerlo. El abogado piensa que debería echarlo, pero en el fondo Bartleby es un tipo serio, no tiene vicios, es calmado, honrado, siempre está ahí, es el primero en llegar, el último que se va. Pero todo se complica cuando el jefe va a la oficina un domingo por la mañana y se encuentra a Bartleby en mangas de camisa, allí en bata. Le dice que está muy ocupado en ese mismo momento y que prefiere no dejarle entrar. Y le sugiere que venga dentro de un rato, y el abogado, que por supuesto podría haber hecho otra cosa, le hace caso y se va. Resulta que Bartleby está durmiendo en la oficina durante un tiempo indeterminado. Y claro, esta vez le echa. Pues no, porque el abogado lo que piensa, más allá de que el escribiente duerme y vive en su oficina, es la terrible soledad en la que vive Bartleby, y se siente lleno de melancolía, casi hermanado con él. Al día siguiente Bartleby no hace nada más que permanecer de pie ante su ventana, en su ensoñación frente al muro, con ojos apagados y vidriosos. Ya no escribe, no hace nada, pero el abogado llega a pensar que su misión en el mundo es proporcionar a Bartleby una oficina por el tiempo que considere justo permanecer allí, pero no puede ser. Decide que es él el que se va a mudar, y Bartleby se queda en la oficina vacía hasta que los dueños le echan, y desde entonces se le ve rondar por el edificio, sentándose sobre los pasamanos de las escaleras por el día y durmiendo en el portal por la noche. El abogado va a verle, le ofrece trabajo, pero nada convence a Bartleby. Prefiere no hacer nada, no moverse, no cambiar. Al final, los dueños llaman a la policía y se llevan a Bartleby a la cárcel por vagabundo, y allí Bartleby se niega a hacer nada, se niega hasta a comer, se queda de pie, de cara a un muro. Creo que estoy empezando a entender por qué has pensado en él al leer Reliquia. Bueno, el final de esta novela corta es uno de los finales más extraordinarios y más tristes que yo he leído jamás, pero no lo voy a contar. Quien quiera saber cómo acaba y en qué había trabajado Bartleby antes de entrar en el bufete, van a tener que leerse Bartleby el escribiente, de Herman Melville. Es brutal. 10:15 de la mañana, 9:15 en Canarias. Ahora seguimos con la biblioteca, pero tenemos, Sampe, noticia en Australia. Y es que se ha rehecho Alcaraz en este quinto set para superar al alemán Zverev por 7-5 en este quinto set. 2 partes de un partido épico que se ha marchado a las 5 horas 27 minutos. Ganó Alcaraz 6-4 y 7-6 los 2 primeros sets. Aparecieron los problemas físicos para el murciano, que perdió por un doble 7-6 el tercero y el cuarto set. Y conseguir, como digo, este 7-5 definitivo en el quinto es, por tanto, la primera final del Abierto de Australia para Carlos Alcaraz en su carrera. Lo decimos muchas veces, pero esta vez desde luego lo es. El partido ha empezado poco después de las 4:30 de la madrugada. Ha sido un partido épico. 2 primeros sets que tenía muy de cara, que de hecho ha ganado el segundo con un poco más de dificultad Carlos Alcaraz. Luego las cosas se han torcido. Ha tenido problemas musculares. Ha tenido que levantar ese par de tie breaks. La cosa ha sido muy larga y hasta el final, pero lo ha conseguido. Era la primera semifinal y por primera vez Carlos Alcaraz estará en la final del Abierto de Australia. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Habría agradecido una nota, doblada en 4, con erratas y palabras robadas. En una hoja reciclada de otro día, en un pedazo cualquiera de papel, en una servilleta vieja, sobre una carta abierta, da igual. Una nota antes de hacerlo. A menudo pienso en qué habrías escrito. Te quiero. Cuida de tu madre, de tus hermanos. Olvida este momento. Intenta olvidar que ya lo sabías, que cuando has salido de casa a buscarme, cuando habéis ido a por el coche y os habéis parado en la gasolinera, ya sabías que tenía la sangre congelada, la puerta abierta. Es enero. Afuera. Tengo las manos gastadas de este frío y ahora el cuerpo helado, los pies helados, sin zapatos. Intenta olvidarme. Una nota entre las manos, encima de la silla, donde fuera. Una nota y solo una frase escrita. Hijo, intenta olvidarme.
10:22 de la mañana, a las 9:22 en Canarias. Lo que acaban de escuchar es el fragmento del inicio de Reliquia de Paul Guasch, editado por Anagrama, que es nuestro libro de la semana. Lo han podido comprobar en la entrada. Es una novela, sí, es verdad, dura, pero les aseguro que tiene un alto nivel literario. Es una novela que incluye muchas reflexiones que son necesarias. Antonio, ¿tú por qué crees que debe formar parte de nuestras estanterías de la biblioteca? Bueno, yo desde que empecé a leerlo me pareció un libro bellísimo, estremecedor, ¿no? Este relato de lo que sucede después de que el padre del autor se suicide. Una novela profunda, inteligente y muy literaria. Escuchamos de fondo, mientras sonaba el fragmento, lo seguimos escuchando, la música del intermezzo de la caballería rusticana, esos violines que son la banda sonora explícita de la novela, que va apareciendo recurrentemente. Además, formaba parte de la banda sonora del padre de Paul, suena en su funeral, se convierte casi en una obsesión para los personajes y para los lectores. Y esta es por la primera pregunta que te quiero hacer, si esta novela, el porqué de la novela, si es una necesidad personal, si escribir del suicidio de tu padre de alguna forma era fijar en un libro su memoria o ir sacando aquellas cosas que te iban por dentro. Pues a ver, la verdad es que, claro, yo empecé a escribir este libro 10 años después de los hechos, digamos. Yo tenía 15 años cuando mi padre falleció y la empecé a escribir a los 25, entonces cuando me pongo a escribir este libro no surge de una necesidad personal, digamos, o biográfica, ¿no? Sino que yo creo que surge más como de un proceso de escritura, ¿no? Yo había escrito antes dos libros que de alguna forma exploraban cuestiones como la familia, como la pérdida, como el duelo también, libros de ficción, y de repente como aparece esta escritura casi como, no sé, como una suerte de continuación de lo que había estado haciendo, donde algunos temas que se habían protegido, digo yo, ¿no?, detrás de la ficción, de repente aparecen como de forma desprotegida, ¿no? Pero me gusta pensar que es un libro que el motor del libro es la creación, ¿no? No el ejercicio personal del autor, que soy yo. Eso no significa, o sea, eso no quita que el libro haya significado muchas cosas a nivel personal para mí y yo haya hecho procesos personales con el libro, ¿no? Pero creo que eso ocurre con toda escritura, claro, con la de ficción y con la de no ficción, ¿no? Pero es un libro que nace del deseo de escritura. Y como dice Vivian Gornick, ¿no?, yo no escribo sobre mi vida, escribo para utilizar mi vida, ¿no? Claro. Esta vez el fango, el barro de la creación era mi propia experiencia, pero el motor de creación es el mismo que el de los otros libros, ¿no?, que es ver qué ocurre cuando uno se pone delante del ordenador y empieza a escribir, ¿no?, qué magia se despliega ahí, qué misterio se activa. Habría agradecido una nota, arrancas el libro con esa frase. Y es verdad que la nota también va atravesando un poco todo el libro. También hablas de otras notas de suicidio que podrían haber dejado algunos autores, como David Foster Wallace. Lo que más duele en el caso de lo que cuenta esta novela fue esa falta de explicación, esa falta de esa nota, de saber ese porqué. Sí, yo creo que no saber en general es algo que nos duele, ¿no? Como la incertidumbre es una de las peores cosas que llevamos en la vida, y en estos tiempos inciertos, ¿no?, como en tantos sentidos, creo que lo que nos preocupa es no saber, ¿no? Entonces, el libro se articula a partir de esta idea del no saber, que en el caso del suicidio es muy explícito, ¿no? Porque el hecho de que alguien se vaya, no entender los motivos, que no haya una nota de explicación, pues te condena a una gran incertidumbre, pero intento explorar esta incertidumbre, la incertidumbre de la pérdida, ¿no? Como de la pérdida en general, de la gente que se va, de los recuerdos que aparecen sin saber por qué, de por qué la memoria funciona de esta manera tan extraña y por qué volvemos a momentos fundacionales de nuestra infancia sin saber exactamente por qué son esos momentos y de qué forma regresamos allí, ¿no? Entonces sí que parte de la incertidumbre de la muerte por suicidio, pero al final el libro se despliega como una pregunta sobre la incertidumbre en general, ¿no? La del amor, la del duelo, la del abandono, la del desvanecimiento de ciertas presencias. Tú vas relatando y detallando cómo se produce este suicidio y la sensación que provoca en ti a lo largo de los años, y lo vas intercalando con estos suicidios de otros creadores. Llegas a escribir, todos los suicidas se parecen un poco, pero cada uno se mata a su manera. Y hay otra cosa, ahora que te escuchaba, Paul, que cuando vas leyendo el libro te das cuenta de cómo tú tienes la sensación, es decir, cuando recibes la noticia de que se ha producido ese suicidio, que no sabes en qué momento se va a producir, pero tampoco te sorprende. Es decir, como que tú ya sabías de alguna manera que este desenlace iba a llegar. Sí, intento hablar sobre cómo también hay un aura de
bueno, como de romantización del suicidio, ¿no? Y que eso ha hecho como que el relato sobre el suicidio solo se lea de una forma muy particular, ¿no? Que tiene que ver con o el heroísmo o la cobardía, ¿no? Como el suicidio tiene que ver con, o sea, como socialmente se ha declinado y como muchas veces se ha escrito el suicidio es o porque alguien es un héroe o porque alguien es un cobarde, cuando en realidad muchas veces es el paso final, ¿no? Como la consecuencia de un largo proceso de desaparición, ¿no? Y el libro para mí va más de intentar relatar o intentar rodear una desaparición que se produce de una manera muy lenta, que no de narrar un trauma o un momento como categórico como es el suicidio, ¿no? Como el suicidio nos impresiona mucho porque quitarse la vida es algo muy fuerte, ¿no? Como negar la propia vida, pero en realidad como Barleby, ¿no? Hablabais de Barleby antes, sí. Ahí hay un proceso de desvanecimiento como muy lento, no muy lento, y muchas veces el suicidio es el final de eso, es como una consecuencia última que en realidad es, bueno, es lo que más impacta a los vivos, pero es lo que menos impacta a la gente que lo hizo, ¿no? Porque ahí hubo un proceso muy lento de desaparición. Y conocer a tu padre también, claro, porque hay otra frase que a mí me encanta del libro que dices, la familia es un grupo de desconocidos que decides serlo cada día un poco menos. Quiero decir, también ese descubrimiento de quién era tu padre, pero también quién era tu madre y quién era un poco la familia, ¿no? Totalmente, y yo eso lo comprendo con los años, obviamente, pero también creo que en esa mirada extrañada de los niños, ¿no? Esos niños que parece que no comprenden nada. No sé si habéis visto la película de Charlotte Wells, After Sun, que también es la relación de un padre con su hija, ¿no? Un padre ahí con todo su dolor, y parece que esa niña, ¿no? Con sus rostros extrañados no comprende nada, pero en realidad lo comprende todo, ¿no? Lo comprende a través de otros canales, ¿no? Yo con 15 años no hubiera podido escribir este libro, obviamente, pero lo comprendía todo, ¿no? Porque los niños lo ven todo y los adolescentes también, ¿no? Lo único que lo articulan con su lenguaje y con sus miradas. Entonces sí, hay un gran conocimiento sobre el dolor de tu padre y una mirada que a lo mejor se articula no con unas palabras muy precisas, pero con una especie de sensación profunda de saber qué es lo que está ocurriendo ahí, aunque no tengas las palabras, ¿no? Las palabras llegan más tarde, pero la sensación del conocimiento y la intuición también son muy poderosas. Han pasado 10 años desde que te moriste y estás cansadamente muerto. Hemos intentado convertir la compasión en una herramienta para entender el pasado y la redención en una excusa para desear el futuro. El duelo es una manera insistente de negar el olvido que, inevitablemente, llega con el tiempo. Matarse, en cambio, debe de ser la mejor forma de asegurarse de que los vivos no te olvidarán fácilmente. Me ha costado enfadarme, porque enfadarme era también una manera de no dejarte ir, y lo único que deseaba era olvidarte. ¿Tú has estado, Paul, mucho tiempo enfadado con tu padre? No, la verdad es que no. Como no es un sentimiento que tuve muy fuerte, es un sentimiento que tampoco aparece en el libro, ¿no? El libro me da esta distancia, ¿no? De poder articular un relato sin que lo funde sea ni la venganza, ni el enfado, ni la rabia, ni la compasión tampoco, ni la heroización, ¿no? Como intentar relatar unos hechos con la distancia que te permite explorarlos literariamente y con cierta distancia, ¿no? Claro, hay una frase demoledora en el momento del duelo, es: si moriste pensando que nos harías un favor, te equivocabas, ¿no? Es verdad que se suele decir el que se suicida como que se quita de en medio, ¿no? Quien se suicida siempre cree que estorba, no sé, como si pensara que va a hacer algo bien o algo bueno para la familia. Sí, muchas veces es eso, ¿no? La nota en un momento pongo la nota, invoco la nota de Marina Tsvetaeva, ¿no? Que le dejó a su hijo y le decía: si yo hubiera continuado viva, todo hubiera sido peor, ¿no? Como que el suicida muchas veces, esa sensación como de que, bueno, el relato que decimos que él escoge irse, en realidad está mal formulado, ¿no? Porque escoge realmente una persona o opta por esa vía porque tiene la sensación que es la única vía abierta, ¿no? Como que no hay alternativa, y muchas veces esa no alternativa tiene que ver con la sensación de generar ligereza para la gente que se queda, ¿no? Aunque eso después sea absolutamente contrario. Al empezar la conversación hablábamos, Paul, de esa necesidad de entender y sobre todo ese momento en el que no te cuadran las piezas, no le ves lógica. Después de haber escrito este libro y habiendo pasado tanto tiempo, ¿tú ya has entendido? Sí, yo creo como que la comprensión tiene que ver también, es como los finales, ¿no? Que nunca llegan
de una manera clara y radical y rotunda, ¿no? Sino que la comprensión es como un proceso en el que uno va sintiendo que a lo mejor las piezas encajan, pero sin una sensación total de liberación, ¿no? O de relajación. Entonces, la escritura me permitió comprender muchas cosas sin tener una verdad absoluta, ¿no? Que eso es una cosa extraña, porque muchas veces nos pensamos, bueno, la comprensión de ciertos discursos, ¿no? Como el médico, ¿no? Un discurso médico que te dice, sí, usted ha muerto por esta causa, ¿no? O usted está enfermo por esta causa, o a usted le va a ocurrir esto, ¿no? En cambio, lo que tiene que ver con la ausencia y con el duelo y con las desapariciones, la comprensión creo que no se genera de esta forma como total, ¿no? Como o radical o completa. Y la literatura te permite, lo digo también en el libro, ¿no? Evocando a Marguerite Duras, esa cosa del rodeo, ¿no? Como de rodear una historia, dar vueltas y vueltas y vueltas a una historia y, no sé, intuir cosas, ¿no? Como comprender cosas sin que sea una comprensión total, pero como, sí, mirar, ¿no? Más que comprender es poder mirar de frente. Y el mirar de frente nos da una visión sobre las cosas importante, ¿no? Que a lo mejor se parece un poco a la comprensión. Podemos hablar del sufrimiento, escribir de dolor. Nos puede ayudar a salir de los abismos, la escritura, a emular las voces que no se han pronunciado. En la más oscura oscuridad, fingir la voz del Padre, buscar su luz, a adivinar el atajo que te aleja del infierno o a quedarte ahí, a querer quedarte en el infierno un poco más. Leemos sobre lo que nos da miedo, escribimos de lo que nos estremece, nos fascina lo terrible, lo macabro, feroz, sanguinolento. Insistimos en nosotros, en las propias historias, porque aunque seamos de olvidar, no soportamos que nos olviden. Escribimos para decir que hemos escrito, no por el deseo de la escritura. Queremos demostrarle al mundo que pudimos sobrevivir. Decíamos al principio que yo decía que era un libro muy literario, ¿no? Es verdad que en un momento dado te preguntas si de repente tu suicidio se convierte en literatura. Bueno, el suicidio es muy literario. Tú recorres muchísimos autores, algunos de ellos no se suicidaron, pero la mayoría cuentas un poco cómo fue ese proceso. Siempre ha estado muy presente, ¿no? En la literatura el suicidio. Sí, yo creo que sí. Es que es una... bueno, tiene que ver muchísimo con la literatura porque hay esa mirada romantizada también, pero no, bueno, muy extendida socialmente, ¿no? Que mezcla o une la creación literaria con el desasosiego vital, ¿no? Incluso con la locura, con la tristeza, con la melancolía, y hay esa relación, ¿no? Como ese mito del escritor suicida, ¿no? Como una especie, o del artista suicida, ¿no? Como una especie de genio, ¿no? Eso es un relato social como muy, muy sólido, sí. ¿No? Entonces ha convertido el suicidio en una materia literaria, pero a mí me interesaba también que este libro se articulara desde la anonimidad de una persona tan normal como mi padre, ¿no? Una persona cualquiera, digamos, una vida no sé si anodina, ¿no? Como una persona, ningún héroe, ¿no? El hecho de que no se desvele su nombre en ningún momento del libro también tiene que ver con eso, ¿no? Y el equiparar a mi padre con esos grandes autores no es para decir que mi padre es como esos autores, sino a lo mejor para decir que esos autores son como mi padre, ¿no? Como que detrás de esas vidas también había una vida normal y corriente, ¿no? Más allá de la creación. Algo que cuentas en el libro también es cómo este suicidio te marcó, te impactó, en fin, como es evidente, ¿no? Pero incluso cómo atraviesa tus relaciones, tu forma de entender el amor, la amistad. Era imposible, no sé si evidentemente por el impacto de la muerte de un padre, pero además por la forma en que él pierde la vida, que te atravesara tanto en todas las cosas. Sí, yo creo que sí. Para mí el libro también... Mira, el otro día una periodista me decía, más que sobre el suicidio, para mí este libro va de cómo un niño de 15 años pasa a convertirse en un hombre de 25, ¿no? Y yo lo entendí, lo que me decía, y es cierto lo que decís ahora vosotros, ¿no? Como que el libro trata también de cómo se abre la vida en mitad del dolor, ¿no? O a través del dolor, de cómo ese niño de 15 años pues conoce el amor, la amistad, repiensa la familia, se enamora, crece, estudia y se abre el futuro delante de él, ¿no? Y como eso no se puede separar del dolor de la muerte, del proceso del duelo y de la ausencia, ¿no? Que muchas veces también, tal y como nos plantean los duelos y las pérdidas, muchos libros y muchas películas, es como si fuera un evento que cuando ocurre eso no ocurre nada más, ¿no? Claro. Como que el personaje queda suspendido en un momento de duelo o de pérdida y es no. O sea, la tragedia, y eso lo decía Joseph Brodsky hablando de Tsvetaeva después de que Rilke, ¿no? De quien estaba enamorado se muriera, que decía, la tragedia no es que Rilke se muera, la tragedia es que la vida
vida después de Rilke continúa. Claro. Y esa es la tragedia, ¿no? Hay Una otra tragedia frase donde que me encanta del libro que dices: ¿por qué el fin del amor y la muerte se parecen tanto, ¿no? También, en el Exacto. fondo, bueno, pues en la vida ocurren estas cosas, ¿no? Sí, eso lo digo también, eso que comentaba ahora, ¿no? En relación con Etsbetaye by Rilke, ¿no? De que, bueno, que hay algo del fin del amor, del tener que continuar después de, que se parece mucho al después de la muerte, ¿no? Que es el tener que continuar después de, y ahí está el componente trágico, ¿no? De la pérdida, yo creo. Me cuesta dejar de escribirte. Ha sido veloz y a la vez un tiempo inacabable. Tengo el cansancio de haber vivido una vida entera que no era la mía. Hay un dolor, como la llama de una vela que está a punto de apagarse y no se apaga, que se mantiene intacto al fondo de un lugar. El lugar soy yo, el dolor eres tú. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Sigo cruzando ríos. Hablaba de un estudio científico que me sentenciaba muy pronto, de una profesora de Columbia que insiste en el componente hereditario de ese querer matarse, y me gustaría contradecirla. Me gustaría decirle que no tiene razón, que el enfermo es el mundo y no el suicida, y que el suicida es aquel que se atreve a renunciar a la mediocridad que le rodea. Pero no puedo. Sé demasiado bien a qué se refiere. Primero descubrí que había heredado la sonrisa fugaz, un gesto descuidado, tu sombra. Después creí que heredaría el método infalible de morir. Más adelante, descubrí que habiendo visto la muerte tan de cerca, se me habían despertado unas ganas terribles de vivir. Yo te llevo dentro, esa es la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. El libro de la semana en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio es Reliquia de Paul Guasch, editada por Anagrama. Hay una historia central en la novela en torno a la que se mueve también, que es el suicidio del padre del narrador, y a la vez hay una obsesión o un miedo, y es la posibilidad de que el suicidio, las ganas de suicidarse, sean hereditarias, porque en la familia ha habido 2 suicidios y es algo que va describiendo Paul en la novela, que no solo ha ocurrido en su familia, sino que ha ocurrido tantas otras veces. No sé de qué manera escribirlo, Paul, te ha podido enfrentar y te ha permitido incluso conjurar esto que no sé si es un miedo que tú mismo has podido ir recabando con otros casos semejantes a los que se vivieron en tu familia. Sí, yo creo que es un miedo y a la vez es una certeza, ¿no? Que la familia y lo que tú vives dentro de tu familia es algo que te marca profundamente y es algo que, bueno, que en la familia se transmiten muchas cosas y también muchos dolores, ¿no? Y entre ellos podría ser que eso se transmitiera, ¿no? Pero como tú decías, que me gusta mucho esta palabra, ¿no? La de conjuro. La escritura es una forma de conjurar en contra de ciertas, ¿no? Como verdades petrificadas o ciertos relatos como muy solidificados. Y para mí la escritura de este libro también fue una forma de conjurar qué herencia quería yo, ¿no? O con qué herencia me quería quedar, y también como abrir un espacio, no sé si de esperanza, pero como de ensanchar esta idea de la herencia, ¿no? Como que se dice que la familia no se escoge y que la herencia tampoco, y a mí me gusta pensar que sí, que la familia se escoge un poco y que la herencia también, ¿no? Como que podemos articular un poco el legado de nuestra familia y nuestros padres y podemos decidir con qué nos quedamos y con qué no, ¿no? Y eso se puede elaborar y la escritura es una forma de hacerlo. Paul, ¿por qué se titula Reliquia? Mira, a mí de reliquia me gusta esta idea de que no es ni metáfora, ni símbolo, ni alegoría, ¿no? La reliquia es la cosa física, el elemento físico que sustituye la ausencia, ¿no? Un trozo de ropa, no sé, algo que alguien tocó, ¿no? Como la reliquia religiosa, digamos, tiene que ver con eso, ¿no? Y la reliquia me gusta esta idea de que hay algo que sustituye la ausencia de la persona que se va, y me gustaba también la idea que el libro de alguna forma podía convertirse en la reliquia de esa ausencia, ¿no? Como el libro ahora sustituye la ausencia. Hablamos de Reliquia de Paul Guasch, pero a cambio de este ratito de conversación, Paul, la única cosa que pedimos a quienes os acompañan en la biblioteca de los viernes hasta ahora es que nos traigan un libro. Enseguida vamos a escuchar también las recomendaciones de los oyentes, pero tú, ¿cuál vas a donar? ¿Qué libro nos vas a regalar?
Pues mira, a mí un libro fundamental para mí es Cerca del corazón salvaje de Clarice Lispector. Y es ese el libro que... ¿Os lo argumento un poco o no? Sí, claro. Vale. No, bueno, a mí Lispector es una autora que me encanta, aparece muchísimo en Reliquia, de hecho también es una autora que para mí su escritura es profundamente misteriosa, es algo como único, ¿no? Como una escritura única, no he leído nada igual. Toda su obra es una forma de explorar la idea del misterio y el poder de la escritura y de la literatura, ¿no? Y de buscar otras formas de decir las cosas. Y yo, para mí, Cerca del corazón salvaje, que es el libro que ella escribió con 23 años, ¿no? Su ópera prima fascinante con 23 años, para mí es la apertura del mundo de Clarice Lispector, que me ha cambiado la vida y la forma de leer y escribir. Pues mira, ha pasado una cosa que hasta ahora no había pasado, y es que el autor al que invitamos nos regala un libro de, en este caso, Clarice Lispector, Cerca del corazón salvaje, y este domingo, en un libro una hora, también nos contarás un libro de Clarice Lispector. Y yo, cuando decidí hacer ese libro, que es el último libro que escribió en vida Clarice Lispector, La hora de la estrella, todavía no me había leído Reliquia, y claro, también hablas de él en Reliquia, porque en La hora de la estrella habla mucho de la muerte, sin saber que le faltaba muy, muy poco para morir a Clarice Lispector. Así que este domingo lo contamos en un libro una hora. Es verdad, y lo hemos comentado mucho con, pues por ejemplo, con Pepe Rubio, el empleado de la biblioteca. Hola Pepe, buenos días. Buenas. Esta semana que yo pensaba, es un tema duro, es un libro duro, pero de verdad que les invito a aproximarse al libro, a leer el libro, porque pues sí, cuesta, y hay veces que tienes que respirar y cogerle un poco de... Está muy bien escrito y contiene reflexiones que van... Efectivamente, cómo se puede hablar de la vida y de la vida que llevamos, y en el caso de Paul, que todo le pasó tan joven, de esa transición de la adolescencia, de la juventud, a una madurez a veces sobrevenida a partir de un suceso tan terrible como el que él vivió. Bueno, pero más allá de eso, novedades, ¿por dónde empezamos? ¿Qué traes en el carro de la biblioteca? Una que me encanta de entrada, Textos vivos, notas de un reencuentro de José Carlos Mayner, editado por Renacimiento. Mayner es el gran tótem de la Edad de Plata española. De la crítica literaria, sí. Sí, y selecciona una antología de algunos de sus artículos, ensayos, estudios, prólogos de edición y reseñas críticas sobre la literatura de nuestro exilio republicano de 1939. Aparecen pues Manuel Azaña, Masao, Francisco Ayala, Buñuel, bueno, todos. Bueno, no hay que olvidar que nuestra literatura del exilio es una literatura condenada al silencio y al olvido por la censura franquista, pero sin la cual nunca estará completa la historia de la literatura española del siglo XX. Y este libro está editado por la Biblioteca del Exilio, que es una maravilla de biblioteca que ha puesto en marcha la editorial Renacimiento, y ya solo meterte en la página web y revisar todos los títulos de esta Biblioteca del Exilio es una cosa que te reconcilia un poco con la vida. Es interesantísimo, y yo de todos, pues he elegido este de José Carlos Mayner, que a mí me apasiona, pero bueno, porque también recoge muchísima de su obra crítica. Lo tienen en el Renacimiento, Textos vivos, notas de un reencuentro de Mayner. ¿Y la segunda? La segunda es novedad de título y novedad de autor, porque es su primera novela, Noche Blanca, de Úrsula Honeck. En Lumen, en un pueblo del sur de Polonia, las noches blancas iluminan la vida de sus habitantes, enfrentados cada día a la pobreza, la soledad y la brutalidad, y Úrsula Honeck nos sitúa en la frontera entre la realidad y la imaginación, memoria, nostalgia, tragedia, esperanza. Es verdad, porque es un libro a la vez muy lírico y bellísimo, pero luego, sin embargo, es un libro escrito de una forma muy peculiar, como muy cercana, ¿no? Úrsula Honeck escribe maravillosamente, y algo tendrá que ver también los traductores, pero dicen que Úrsula Honeck es la estrella emergente de la literatura polaca. Es su primera novela, ha ganado el premio Konrad y el Kosielski, y ha sido nominada al Booker, una novela hipnótica que a mí me ha encantado. Espero que te la hayas comprado en polaco, Pepe. En polaco, para claro. poderla leer en su lengua original. Sí, claro. Vale. Yo el polaco lo domino. Yo lo sé, por eso te lo estoy diciendo. Las 10:49, las 9:49 en Canarias, y ahora sus recomendaciones, sus aportaciones. Por ejemplo, desde San Feliu de Llobregat llama Camilo. Camilo, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. ¿Cuál es el libro que nos dona, Camilo? A ver, yo donaría los tres que escribió, que bueno, la pena es que no murió joven, que es El último barco de Domingo Villar. A mí me parece un libro, pues, vamos, igual que los otros dos, igual que Ojos de Agua o La playa de los ahogados, me parecen que son libros muy muy bonitos y bueno, a mí particularmente, yo el libro este que escribió del último barco, bueno, vosotros lo sabéis, tardó 10 años en hacerlo. O sea, La playa de los ahogados fue en el 2009
y El último barco en el 2019. Y yo recuerdo que tenía tantas ganas de leer la nueva novela también de Domingo Villar, porque estuvo anunciada muchos años atrás, que yo cada vez, porque yo soy de Vigo y cada año vamos de vacaciones allí, y recuerdo de ir allí a la Casa del Libro, a un restaurante que él va mucho, que no sé si puedo decir el nombre, pero que conoce al dueño. Sí. Y siempre le preguntaba, oye, ¿está por aquí Domingo Villar? ¿Sabes algo del libro? Y bueno, sí, pues mira, casualmente estuvo ayer y le pregunté, pero bueno, dice que se lo tiene que pensar y tal, pero fueron 10 años de espera, que la verdad es que valió la pena. O sea, qué bien. Pues... y luego es un escritor que, bueno, a mí me transportaba, bueno, como supongo que a muchos gente de allí, de aquella zona, la leía así que transportaba a los lugares donde transcurría la novela. La novela que nos recomienda Camilo desde San Feliu, El último barco de Domingo Villar, que Ciruela. Muchas veces lo hemos comentado, sí. Maravilloso escritor. Hay que reivindicarle, yo creo, sí, es verdad, porque murió muy joven, pero gran obra. Tuvimos la suerte un día y fuimos a hacer un bolo, todavía de hoy por hoy, en Vigo, y nos acompañó Domingo Villar, y fue la noche de antes, la cena de antes del programa fue una velada estupenda. Luis Carlos llama desde Zamora. Hola Luis Carlos, buenos días. Hola, buenos días a los tres, ¿qué tal? ¿Cuál es el libro que nos donas? Bueno, pues quería donar una novela gráfica de Javier de Isusi que se titula He visto ballenas, y que la traigo aquí precisamente porque en esta misma semana el Club de Lectura Ágora de Zamora es el libro que hemos tenido durante este mes como lectura. Y como casualmente todas las intervenciones del miércoles pasado en cuanto a la recomendación, siempre acabamos diciendo que si recomendaríamos o no el libro que hemos traído entre manos, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión prácticamente hubo unanimidad, y por eso me parecía interesante no solamente donarlo, sino también recomendarlo a la biblioteca de Don Asensio, y de eso se trata. He visto ballenas de Javier de Isusi, está en Astiberri. Pues Luis Carlos, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Él mismo lo ha dicho, Astiberri, que está especializada en la publicación de novelas gráficas y auténticas joyas. Se están publicando, es una maravilla. La verdad que sí, cada vez más, y se agradece, y es que son libros de... Hay que hacer un estante aparte para la novela gráfica. Y lo intentamos ir rellenando, porque hay auténticas joyas y que se leen de una forma extraordinaria, además. Belén de Getafe, buenos días, Belén. Hola, buenos días. ¿Cuál es su libro? Mi libro es Vanguardia es una mujer. Y cuénteme por qué. Es un libro ilustrado que habla de las mujeres de la generación del 27 que realmente casi nadie conocemos. Yo he estudiado literatura en el instituto y demás, y nunca me habían dado a las mujeres del 27, cuando en la generación del 27 en hombres la conocemos todo. Es un libro que es una reivindicación de que ellas eran iguales de artistas e intelectuales, porque había escritoras, pintoras, guionistas, que ellos, y sin embargo las tenían bastante en la sombra. Es un libro, yo busqué el libro porque mi sobrina en literatura hablaba de la sin sombrero. Claro. Mi sobrina es 20 años más joven que yo, y yo era sin sombrero, no conocía nada, y sin embargo me gusta mucho esa parte de la literatura. Entonces lo busqué y encontré este libro, y es que me ha encantado. Empecé a leerlo un domingo por la tarde, el lunes tenía que trabajar, y es que estaba pensando en el libro para seguir leyendo el libro. Es un libro de muy fácil lectura, la verdad. O sea, y para todo tipo de público, no solo mujeres. Es sobre Concha Méndez y su entorno, y es una maravilla. Yo lo he leído y es una gozada, y no solo la parte literaria, sino también la parte gráfica, es maravilloso. Qué bien esa sensación, Belén, cuando tienes un libro que sabes que te está esperando en casa y solo quieres llegar y acabarlo. Sí, sin embargo tienes que trabajar. Sí. Belén, muchísimas gracias. Está en Norma Editorial. Hasta luego. Sí. En Norma Editorial vamos a saludar también a Pascual Donate. Hola, Pascual. Muy buenas. Que saben que se va paseando por la redacción buscando aquellos descartes, aquellos libros que se encuentra en la mesa de algún compañero o en algún armario de la redacción. El de hoy está incluso envuelto en plástico. Efectivamente, es unos versos sueltos. Está envuelto en plástico, en su plástico protector, y tiene incluso una tarjeta del que intuyo yo que es el editor. Es que no entiendo la letra muy bien porque es como letra médico. Entonces yo no sé si estaba destinada a alguien, pero bueno, intentaré averiguarlo. El libro se titula Vida Ávida, Poesía Reunida 1970-2022. Es un libro de poemas de Ángel Guinda. Es un poeta aragonés, de esos poetas que
digamos, han vivido al margen de los grandes núcleos que eran Madrid, Barcelona de la poesía, menos conocido a nivel nacional, pero muy conocido en Aragón. Está publicado el libro por Olifante Ediciones de Poesía. Es una antología imprescindible de Ángel Guinda. Paul Wask, ¿y tú qué libro tienes ganas de volver a casa porque quieres acabarlo? ¿O tienes muchas ganas de acabar en el que estés para empezar el siguiente? Mira, justo ahora he empezado a leer un título que se llama Un deseo desmesurado de amistad, de cuyo autora, pues no te sé decir el nombre exactamente. Hélène Janequini. Hélène Janequini me parece que es el nombre, que es un libro que trata sobre la amistad, sobre amistad en relación a la sexualidad, también a unos años de activismo, ¿no? En relación también a la SIDA. Bueno, no sé, como es un libro que creo que está por publicar, creo que no se ha publicado todavía, creo que sale la semana que viene o así. Es un libro que publica Anagrama y no es por hacer publicidad de mi editorial. Pero ya de paso, ¿no? Pero es que es verdad que estos días, chicos, me estoy leyendo muy poco con todas las entrevistas, la promoción, tal. He entregado la tesis, estoy como entregando un primer manuscrito de la tesis doctoral, o sea, estoy como que me está costando mucho leer y este libro cayó en mis manos, me lo pasó mi editora y lo empecé, me está gustando muchísimo y tengo ganas ahora de ponerme este fin de semana a terminármelo. Es un libro muy, muy interesante, una forma ensayística, híbrida, testimonial, algo muy, muy, muy brillante. Sí, tengo ganas. Un deseo desmesurado de amistad, creo que estará en librerías en una semana o algo así. ¿La tesis de qué va? De literatura y amor, y ahí aparecen Lispector, Kafka, Etsvetaeva, algunos autores que me han obsesionado y que aparecen en Reliquia también. Están todos ahí, ¿eh? No se escapa de lo que le gusta, Era supongo. de Hélène Janequini, ¿no? ¿Cómo? Lo bonito que nos había quedado, estaba quedando poético. Estaba quedando bien. No, es que es muy difícil en italiano, tú lo dominas, pero yo no. En fin, Paul Wask, ha sido un placer compartir contigo esta mañana. Muchísimas gracias. Mucha suerte con esa promo. Por leer el libro, por la entrevista, por vuestro tiempo. Súper agradecido. Gracias. Reliquia lo tienen en Anagrama de Paul Wask. Hasta la próxima, Paul. Que vagi bé. Hasta la próxima. Chao. Adéu. Que em va fer plorar, vas ensenyar-me que el món es para i ara he parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà. Sé que estás entendiendo la letra también como yo, Pepe. No hace falta que disimules. Sí. Detalles. Bueno, con ellos vamos a ir acabando ya. Antonio, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Y os recuerdo, Pepe y Pascual, que a la vuelta, después de las noticias de las 11, donde recordaremos la hazaña de Alcaraz, que se ha metido en la final del Abierto de Australia, Nati Peluso. Me encanta. Nati Peluso, aquí en Hoy por Hoy. En un poquito más de 2 minutos darán las noticias, las 11, y entonces las noticias de las 11. Adiós. Porque estoy bien así. ¿Cuántas veces lo he pensado? Tanto odiar Madrid y ahora vienes de su mano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.